Bueno, pues vamos a arrancar ya con ese segundo bloque y la palabra protagonista ahora mismo es progreso. Como verán, todas las mesas están interrelacionadas entre sí y en esta en concreto vamos a poner foco en uno de los objetivos que tienen las profesiones, que no es otro que el de la excelencia profesional para seguir avanzando y seguir creciendo en el futuro. En esta ocasión vamos a contar con Juan Carlos Estévez, secretario general de Unión Profesional, para darnos ese contexto. Será la antesala de una mesa en la que vamos a contar con representación de la universidad, de la empresa y de la formación continua de la mano de las corporaciones colegiales y de las administraciones públicas. En esta mesa, ya los tenemos a todos aquí sentados, vamos a contar con Rafael Garese, vicepresidente adjunto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, también con Cristina Sánchez, la directora de Asuntos Corporativos de DEI, presidenta de EGE ANCON, la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. También tenemos en esta mesa a Tomás Cobo, vicepresidente de Unión Profesional y presidente del Consejo General de Médicos. Y por último contamos también con Javier Díez, vocal asesor del Departamento de Seguridad Nacional. Y los deberes para ustedes, aunque lo han hecho muy bien en la anterior mesa porque han recibido muchas preguntas, pero se lo recuerdo que tienen los tarjetones para poder lanzar las cuestiones. Así que, Juan Carlos, te cedo ya la palabra, todo tuyo. Buenos días, bienvenidos a todos. Presidenta, bueno, no está ahora, pero está por ahí. Queridos compañeros presidentes de las distintas profesiones, distinguido público, amigos y compañeros de esta mesa que tendrá lugar ahora en breves instantes. Si pasamos de la primera mesa que ha liderado tan estupendamente José Antonio Galdón, a esta segunda sobre el progreso. Si yo afirmo que los profesionales estábamos ya en la sociedad cavernícola, dirán ustedes qué barbaridad, pero es que estoy por afirmarlo, estoy convencido de que así era. Aquello no era una sociedad todavía, era un proyecto de sociedad en las cavernas, pero seguro que ya había profesionales o había expertos en distintas materias. La evolución de la sociedad es paralela y está íntimamente ligada a la evolución profesional, desde la más estricta antigüedad hasta nuestros días. Desde las primeras civilizaciones, piensen ustedes que hay datos escritos que conocemos de la existencia de una serie de profesiones, seguramente denominadas con distintas, genéricamente distinto que ahora, pero que existían ya. Siempre han existido médicos, de una manera o de otra, el brujo de la tribu, pero en definitiva era un comienzo de la medicina. Siempre han existido jueces, siempre han existido filósofos, desde la más estricta antigüedad. Todo esto, con el transcurrir de los siglos, ha ido cimentándose y sedimentándose al mismo tiempo. Las profesiones más parecidas al contexto actual comenzaron ya en la antigua Grecia y sobre todo en la antigua Roma. Y ya comenzaron a tener un barniz más científico con la aparición de las universidades. Como todos sabemos, las universidades que aparecen allá por los siglos XII-XIII, como su propio nombre indica, universidad viene de universal, de universo. Al principio la universidad comprendía todos los saberes y todos los saberes estaban agrupados prácticamente en uno solo. No había especializaciones, ni carreras, ni profesiones muy distintas, ni identificadas especialmente. Con el transcurso de los siglos, pues ha ido apareciendo la especialización y la diferenciación. Especialización que ha llegado hasta nuestros días y que cada vez es más obvia, más patente y que conocemos todos. Los colegios profesionales han corrido paralelamente también a toda esta evolución. Nacen también en la Edad Media, se van consolidando en la Edad Moderna. Al principio no son exactamente colegios profesionales, y son más bien una especie de asociaciones religiosas de profesionales de alguna materia. De ahí pasan con el tiempo a tener un carácter más corporativista hasta la actualidad, que no tiene nada que ver la
estructura, ni la composición, ni los fines de los colegios con el corporativismo, sino que estamos hoy en otra onda, en otra cosa que es el servicio a la sociedad. Yo les pido a todos ustedes un pequeño esfuerzo de imaginación que podemos hacer todos juntos pensando en un día, en una semana, en un mes, su vida diaria si no hubiera profesionales. ¿Cómo sería su vida diaria? ¿Tiene usted un malestar? No hay médicos. ¿Tiene usted un conflicto? No hay abogados. No hay jueces, no hay tribunales. Para empezar, no tendría usted ni casa, porque no hay arquitectos, ni ingenieros que nos hagan las carreteras por las que circular, ni que ideen ni construyan los automóviles, ni las cocinas, ni los frigoríficos, ni el microondas tan manido. Tampoco habría profesiones sociales. Todos recordamos la importancia o sabemos de las profesiones sociales en el día a día. Pues si no hubiera nada de esto, ¿qué sería de la sociedad? No habría sociedad tal como la conocemos. Por eso me reafirmo en lo que decía al principio de mi intervención de la íntima ligación que existe entre los profesionales y la sociedad. Es un matrimonio que es indisoluble y no se puede concebir una cosa sin la otra. Aquí extiendo un poco más y me alejo de la vida diaria y me acerco ya al mundo de la empresa. Tampoco habría empresas sin profesionales. Los profesionales somos los que consolidamos y le damos carácter a las empresas. ¿Y para qué estamos aquí, en esta mesa? Para hablar de progreso. Del progreso desde el tiempo de las cavernas hasta la actualidad y el que nos queda todavía por recorrer. Y ese progreso que nos queda por recorrer es impensable sin el apoyo, la colaboración y el protagonismo de todos los profesionales liberales. ¿Qué entendemos por progreso? Pues según la Real Academia es un proceso para hacerse mejor. Yo diría que también es un proceso para conseguir una mejor vida social, tanto colectiva como individualmente. Y en eso, repito, tenemos que ser protagonistas. Protagonistas no solo con nuestros conocimientos científicos y la resolución o colaboración para resolver los problemas de los ciudadanos del día a día, sino también con una mentalidad más allá, que es el respeto y el cuidado por la naturaleza. Cosa que más de nuestros tiempos, pero que también es un norte y una característica impresionante imprescindible, diría, de todas las profesiones que estamos unidas, hermanadas en unión profesional. ¿Cómo garantizamos los profesionales todo esto que estoy diciendo? Pues sencillamente a través de nuestras organizaciones colegiales. Las organizaciones colegiales, los colegios, dan fe de la titulación de sus colegiados y vigilan la deontología, vigilan o certifican la pericia de sus miembros y ponen al día a todos sus miembros con la formación continuada. Por eso, tanto los profesionales como los colegios, que es la agrupación de esos profesionales de cada rama o de cada rama del saber, son, como decía, imprescindibles. Imprescindibles en cualquier país, en nuestro país España, imprescindibles en Europa. Y termino ya porque creo que es imprescindible el estatuto al que se va a referir la tercera mesa de la jornada de hoy o del congreso de hoy, para regular en conjunto todos los profesionales de todas las materias. Y creo que también es importante una regulación a nivel europeo. No es que tengamos que ser iguales todas las profesiones a nivel europeo, aunque sí deberíamos ir pareciéndonos unas a otras cada día más. Hay que mantener las especificidades, pero también es importante ir acercándonos unos a los otros y que no sea muy diferente el ejercicio profesional en un país del norte de Europa o del sur, sino que cualquier ciudadano, que para eso tenemos la Unión Europea, que circule, pueda
acudir y disfrutar de los mismos servicios, exactamente de los mismos, y si no, de muy parecidos en un país que en otro. Mi intervención era a modo de presentación y lo importante, me desplazo, es que escuchen a ustedes a los destacados miembros que tengo el honor de moderar en esta mesa. Tienen ustedes la mala suerte de que yo tampoco soy Gloria Lomana, igual que no lo era Galdón. Digo la mala suerte porque sería mucho mejor para ustedes que ella estuviera aquí, pero las cosas son como son y me ha tocado a mí reemplazarla. Trataré de que no la echen mucho de menos. Esperemos que así sea. Voy a presentarles a cada uno de los miembros, por el orden que los tengo aquí, que componen esta mesa, y voy a ir haciéndole una pregunta que es, eso sí, es la misma que hubiera hecho Gloria a cada uno de ellos, inicial, para dar comienzo al diálogo, al coloquio entre todos nosotros. Empiezo por Rafael Garese, vicepresidente adjunto de la CRUE, de Universidades Españolas, licenciado y doctor en farmacia, es especialista en bioquímica clínica, realizó su tesis doctoral en el Instituto de Enzimología del CSIC, su formación postdoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council en Cambridge, en el grupo del doctor Fred Sanger, uno de los pocos científicos que ha obtenido 2 premios Nobel y padre de la revolución genómica. Fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid hasta el año 2021, muy recientemente. Y te pregunto, Rafael, ¿cómo se contempla en las enseñanzas universitarias la futura práctica profesional que muchos estudiantes realizarán cuando terminen su carrera? Y otra pregunta o 2 más. En los diferentes planes de estudios, ¿hay universidades que incluyen prácticas de ejercicio profesional? ¿Cómo está esta cuestión y cómo es la tendencia? Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer estar aquí y agradezco mucho a la Unión Profesional la invitación a la conferencia de rectores de las universidades españolas. No ha podido venir su presidente por la agenda tan apretada que tiene, pero intentaré transmitirles las ideas que de alguna manera el mundo universitario actual, el de hoy, pues tiene de los temas que se discutan en este foro tan interesante. Bajo este punto de vista, desde hace ya algunos años y con seguridad desde después de la transformación que todos los estudios sufrieron con el llamado Plan Bolonia, es decir, con la adecuación al espacio europeo de educación superior, prácticamente en todos los estudios, tanto de grado como de máster, y particularmente en los de grado, se introducen prácticas curriculares en las cuales se intenta acercar a lo que es la formación de nuestros jóvenes, de los jóvenes que están en la universidad, no solamente lo que es el contexto doctrinal, ¿no?, de lo que es el campo de conocimiento de lo que están estudiando, ¿no?, que es muy importante bajo el punto de vista de que le dota de un lenguaje determinado, importante, para poder luego manejarse en las profesiones que vayan a ejercer, sino que también se le intenta dar un contenido práctico, que son las prácticas curriculares, de tal manera que se puedan insertar y empezar a trabajar realmente dentro del contexto profesional, ya sea en el entorno de empresas, ya sea en el entorno de instituciones, ya sea en cualquier entorno, ¿no?, de juzgados, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente esta es una práctica casi habitual, las prácticas curriculares. Luego, en muchos planes de estudios también ya se introducen prácticas extracurriculares, o sea, que no están absolutamente relacionadas con la formación específica del grado que están estudiando, pero que sin embargo le dotan de habilidades y competencias interesantes para el ejercicio de cualquier profesión, como puede ser simplemente el trabajar en grupo, hablar en público o tener conocimientos de arte o cultura, por ejemplo, si están estudiando una carrera muy técnica, ¿no? Esto es la generalidad, o sea que esto ya se ha incorporado a la práctica normal de lo que son las enseñanzas universitarias. Ahora, con respecto a las prácticas profesionales en sí,
Depende tenemos que distinguir dos ámbitos. Un ámbito es en aquellos estudios que son habilitantes, es decir, que van luego a ejercer profesiones reguladas, como puede ser la medicina, como puede ser la abogacía, como puede ser la enseñanza en los institutos de enseñanza media, etcétera. Y estas prácticas ya sí se hacen unas prácticas curriculares que están integradas en los centros reales donde se está ejerciendo la profesión. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Son las prácticas que se hacen en el entorno hospitalario, que originalmente se hacían en los hospitales que se llamaban clínicos, asociados a una universidad, y hoy en día en el Sistema Nacional de Salud prácticamente esos hospitales pues están conveniados con las facultades de medicina de las distintas universidades para que los estudiantes puedan incorporarse a lo que es la rutina y la práctica médica a partir normalmente de tercero o cuarto, dependiendo de los planes de estudio. Y esto ocurre en varias profesiones, pero al margen de eso, en el resto de estudios, que estos son muy variados y que pueden incluir partes muy técnicas o partes más de ciencias duras como la física o partes más humanísticas y artísticas como la filosofía, también normalmente se han incorporado las prácticas curriculares que se realizan en entornos variados, pero normalmente en empresas, ¿no? Entonces, para poder realizarla existen convenios con las empresas y los estudiantes, los chicos y las chicas, pasan un periodo de tiempo determinado ejerciendo o realizando actividades prácticas que le van a dotar de habilidades importantísimas para luego poder ejercer su profesión. Es decir, que la simbiosis actual que existe entre las prácticas que se realizan en un entorno profesional y la enseñanza más teórica que se realiza en un entorno universitario, que era excepcional hace años, ahora es la norma. Bien, pues a continuación, y aquí a mi derecha, se encuentra Cristina Sancho, directora de Asuntos Corporativos de la Ley y presidenta de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Es licenciada en Derecho, máster en Comunicación Corporativa y te formaste en idiomas en Alemania, Estados Unidos y Francia, casi nada. También es presidenta de la Fundación de Aranzadi y la Ley. Cuenta con una larga trayectoria directiva en el ámbito de la comunicación y la sostenibilidad en el sector editorial y tecnológico. Ha cursado estudios posgrado en materia de consejos, buen gobierno y alta dirección en IES, ESADE y Harvard. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera directiva en Wolters Kluwer. Y pasamos del mundo del saber de la universidad al mundo de la empresa, con Cristina. Y la pregunta, Cristina, es: se dice que una empresa necesita buenos profesionales para su progreso, desde técnicos en las materias hasta directores y gestores. ¿Cómo contempla la empresa los profesionales y dentro de ella su desarrollo profesional y la búsqueda de talento y su conservación en la empresa? Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, es una pregunta muy larga. Yo ayer, cuando me estaba preparando esta mesa, empecé por pensar qué consideramos un buen profesional, porque no es un concepto tan sencillo, que es ser un buen profesional. En los libros de autoayuda y en las redes sociales siempre se habla de que para ser un buen profesional hay que ser además una buena persona. Hay que empezar por ser buena persona para ser un buen profesional, y eso está muy bien, pero no es tan fácil. Para ser un buen profesional hay que tener pues una escala de valores muy clara, hay que ser responsable, hay que tener inquietud intelectual, hay que ser curioso desde mi punto de vista. Hay que ser humilde también, porque de la humildad también salen grandes aprendizajes. Y, en fin, hay una serie de cualidades que se pueden ir construyendo a lo largo de tu carrera profesional que hacen que un profesional pase de ser un profesional corriente a ser un profesional excelente, ¿no? Para las empresas los profesionales lo son todo. Para la mía, que es la que conozco porque llevo 18 años trabajando en ella, es todo el profesional. Nuestra plantilla al 100% está compuesta por profesionales titulados universitarios. La mayor parte de ellos, o un porcentaje alto, yo diría que en torno a un 40%, son licenciados en Derecho, que trabajan en la parte más editorial y de publicaciones, y luego tenemos una parte importante de la plantilla compuesta por tecnólogos, arquitectos de sistemas informáticos, desarrolladores.
Luego hay también periodistas, hay economistas, algún ingeniero también, en fin, perfiles muy distintos. Desde dentro somos profesionales y consideramos que es importantísimo tener ese nivel de formación para poder desplegar el trabajo que hacemos, pero además nuestros clientes son profesionales también. Porque la ley, ahora somos Aranzadi la ley, porque bueno, nos ha comprado un grupo sueco a las dos compañías y aunque seguimos operando separadamente una temporada, pero somos parte de un mismo grupo, y nuestro cliente es el profesional del derecho, de la asesoría, de la administración pública, de la educación, y no sé si me queda algo más, y de la empresa también, porque también tenemos contenidos y desarrollos pensados en la dirección de la empresa, ¿no? En los distintos departamentos. El desarrollo profesional yo creo que se consigue en gran parte, y no sé si estarán de acuerdo conmigo los miembros de este panel, se consigue trabajando, ejerciendo tu profesión. Ahí es cuando desarrollas de verdad tu calidad como profesional. Yo diría que casi a un 70% el desarrollo se produce ejerciendo tu profesión. Pero me parece muy importante también las redes profesionales de las asociaciones y los colegios que representamos todos aquí, representáis todos también los asistentes al Congreso. Esa red de contactos es fundamental para estar al día de lo que se cuece, de las tendencias, de las iniciativas más innovadoras en nuestro propio sector y en sectores confluyentes, porque yo creo que es importante también salir de nuestro pequeño mundo y saber lo que se está haciendo en otros ámbitos profesionales que no son estrictamente el nuestro, pero que nos pueden servir. Y, por supuesto, en el desarrollo profesional yo siempre, y creo que desde mi punto de vista cada vez es más importante la formación reglada. O sea, hay que dejar un espacio de tu tiempo, de tu agenda, que puede ser un 10%, un 15%, un 7%, da igual, pero una parte de tu agenda permanentemente abierta a formarte y a perfeccionar tus capacidades, tus competencias, tus habilidades. Así que yo diría que ese desarrollo se produce por esas tres vías, ¿no? Ejerciendo, colaborando en redes de networking y formándote en empresa, en escuelas de negocios, en la universidad, lo que toque. Muy bien, pues paso a este otro lado y me encuentro con mi compañero de Unión Profesional y vicepresidente de nuestra asociación, el presidente del Consejo General de Médicos de España, Tomás Cobo. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. También ostenta las vicepresidencias de la Unión Europea de Médicos Especialistas y de la Confederación Latino-Iberoamericana. Es oficial médico reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Caray, Tomás. Con las que participa periódicamente en cursos, maniobras y misiones de paz desde 2004. Tengo una pregunta para ti. Como decía aquel programa de televisión, me parece que había uno. Siendo el acceso a las carreras sanitarias un sistema que garantiza altas competencias, ¿cómo se puede mantener actualizadas a lo largo de la carrera profesional? ¿Y cómo realizan las corporaciones colegiales sus funciones en esta materia para garantizar la buena práctica y la excelencia profesional ante el progreso del sistema sanitario? Oye, muchas gracias, y gracias por tu disposición para cubrir el puesto de Gloria Almanar, que de momento lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, eres muy amable, se nota que eres compañero y amigo. Gracias de verdad, Juan Carlos. No, yo lo primero que quisiera es enfatizar, lo dijo Ana Pastor esta mañana en la presentación y lo has repetido tú en tu disertación inicial, enfatizar la importancia de quitarnos el mantra de los colegios profesionales de que somos entidades corporativistas, ¿no? Y aquí estamos todos. Y trasladar a la sociedad que precisamente lo que hacen los colegios profesionales es autorregular las profesiones. Es la encomienda de gestión que tenemos de la Administración. Oiga, ¿qué es eso de autorregular? ¿Cómo lo autorregulan ustedes? Bueno, pues los profesionales tenemos, además del Código Penal y el Código Civil, como cualquier otro ciudadano, que cumplir, tenemos un código que es el Código Deontológico, ¿no? El Código Deontológico, en el caso de la medicina, se alinea con los principios universales, que son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, ¿no? Bueno, recientemente vamos a presentar ya oficialmente en las próximas semanas en el Parlamento de la Nación el Código Deontológico, el nuevo Código Deontológico que hemos renovado, venimos con uno de 2011, ¿no? Que introduce una serie de cosas. Ese es el comportamiento y ese es el deber que tiene el caso de la profesión médica, pero el caso de los demás profesionales de cumplir
con un código de deontología por encima del Código Penal y del Código Civil. ¿Y eso qué ofrece a la sociedad? Seguridad. En el caso de la medicina, seguridad clínica. Y dentro de la seguridad clínica, efectivamente, además de vigilar el cumplimiento de nuestros compañeros de ese código de deontología, además de eso, efectivamente, uno de los compromisos deontológicos que tenemos es el estar al día en nuestros conocimientos y en nuestras competencias. Y siendo muy importante la formación, que lo es, producir formación, nosotros lo hacemos a través de una fundación, que es la Fundación para la Formación, y lo hacemos en cada uno de los colegios de médicos, de los 52 colegios. Fijaros que por nuestros colegios de médicos pasan al año 100.000 alumnos que se están reciclando en sus conocimientos y en sus competencias. Pero siendo importante la formación, aún es más importante la acreditación de esa formación, que se genere en un entorno internacional, en nuestro caso que nos toca en el entorno europeo. Por eso los criterios y procedimientos de acreditación son esenciales. Dónde se adquieren esos conocimientos y esas competencias, cómo se adquieren y quién los evalúa. Y esa evaluación tiene que estar en ese contexto. Y en ese sentido tengo que decir que desde el Consejo General hace un año hemos firmado la renovación de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que adopta los criterios de la Unión Europea de Médicos Especialistas en cuanto a que haya unos criterios y procedimientos claros de acreditación libre de conflicto de intereses y que aseguren que cualquier especialista en Europa que va a desarrollar una actividad asistencial en el terreno anatómico que le corresponda tenga unos mínimos de conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí nos entraríamos en el tema de la recertificación, que por cierto una profesión que es bandera en la recertificación son los pilotos de las líneas aéreas, ¿no? Que lo tienen normalizado y cada 6 meses de manera natural pasan una evaluación en la que se mide no solo su salud, sino también sus competencias, habilidades y conocimientos. Eso es lo que tendría que ser de manera natural lo que nosotros hiciéramos en cada uno de nuestros colegios profesionales y eso es lo que intentamos desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Bueno, pues esta primera ronda, que ha intervenido la universidad, la empresa, los profesionales y nos queda defensa, seguridad nacional. Para eso tenemos aquí a Jesús Díez, vocal asesor del Departamento de Seguridad Nacional. Es coronel de artillería, pero os aseguro que no ha traído el cañón hoy, o sea, están tranquilos, y diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En la actualidad es vocal asesor y jefe de la Unidad de Análisis de Seguridad Nacional en el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno. Ha sido consejero militar en la representación militar de España ante la Unión Europea, con misiones internacionales en el ámbito de Naciones Unidas y otros servicios en Etiopía, Líbano, Mali o Somalia. En el ámbito civil es licenciado en Ciencias de la Información y experto universitario en comunicación y conflictos. Casi nada. Hace un tiempo seguramente habría gente que se preguntaba que por qué había que invertir tanto en defensa, que si la seguridad nacional no era una cosa tan importante. Me imagino que ha venido un señor que se llama Vladimir Putin a contestar todas esas preguntas y creo que hoy lo tenemos todos más claro, pero de todas maneras el técnico eres tú, Jesús, y te voy a hacer la pregunta correspondiente, que no es otra que ¿podrías comentarnos de forma sucinta cuál es el origen del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional y qué organismos han tenido parte en su definición? Cuando abordamos el concepto de cultura integral de seguridad nacional, quizás nos invita a pensar en la protección que tradicionalmente ha venido de mano de ministerios como son Interior y Defensa. Entiendo que entre los objetivos del plan se encuentra la redefinición o revisión en este sentido. ¿Es así? Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que nos siguen por streaming, un honor estar aquí también acompañado. Lo primero es dar las gracias a la Unión Profesional por invitarme aquí. Me imagino que a todos nos habrá pasado alguna vez en la vida que nunca imaginan estar en determinados escenarios. Este es el caso, no me podía yo esperar hace un año que estuviera aquí, ¿no? Y por tanto, mi más sincero agradecimiento por contar con seguridad nacional. Porque lo primero que voy a hacer, Juan José, es desmarcarme un poco de lo que me preguntaba, ¿no? Porque
porque hoy he estado desde esta mañana oyendo a todos los ponentes que han pasado y me he sentido, no yo, la política de seguridad nacional como cemento y el cimiento de todo lo que estamos hablando, ¿no? De construir, al final, de progresar hacia dónde, hacia un futuro, como dice la revista que publicaban hace pocos días, más justo, igualitario y sostenible, ¿no? Yo me atrevería a decir que en esta frase falta más seguro, ¿no? Pero porque todos estamos absolutamente convencidos que la justicia, la igualdad o la sostenibilidad de un país no se sostiene, valga la redundancia, sino sobre una base de seguridad, ¿no? Y le decía, bueno, pues que yo vengo a deconstruir. Cuando uno tiene interiorizado un concepto de una forma muy profunda, primero hay que desconstruir para construir, ¿no? Bien, la seguridad nacional en España es la política de Estado más joven que hay, no porque no hubiera seguridad nacional hace 400 años, sino porque solamente a partir del 2015 o en el año 2015 es cuando se promulga la primera ley de seguridad nacional, ¿no? Y cuando decía antes que considero, después de oírlo, y voy a intentar exponerlo en 5 minutos, por qué la política de seguridad nacional es cemento y cimiento de la construcción de todo el Estado, me voy a definir exactamente a lo que dice la Ley de Seguridad Nacional respecto a lo que es la seguridad nacional, ¿no? Y así, en principio, pues rompemos, que yo también puedo hablar de defensa, y podemos hablar todo lo que sea defensa, pero permítame abrir el abanico, ¿no? La Ley de Seguridad Nacional 36/2015 dice que la política de seguridad nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Después, a continuación, la defensa del país, el orden constitucional y, por último, contribuir a la paz internacional. Pero quiero centrarme en la primera parte de la definición, ¿no? Libertad, derechos y bienestar. Y ahí ya podremos coincidir todos en que solo con los ministerios que todos tenemos vinculados a la seguridad, interior, defensa, exteriores, no se garantizan todas las libertades, todos los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, estamos hablando de una política infinitamente más amplia, tremendamente globalizadora, en la que tenemos que estar, como nos decía en la anterior mesa, que juntos somos más fuertes, ¿no? Y de esto se trata la política de seguridad nacional, ¿no? Cuando se trata, al fin y al cabo, lo decía esta mañana también nuestra presidenta, Victoria Ortega, decía que las profesiones quieren estar en el quehacer cotidiano de la sociedad. Y quieren estar en unos momentos que efectivamente estamos viviendo extremadamente inciertos, que también se ha referido esta mañana, inquietantes, convulsos. Decía Teresa López, ¿no? Y me quedo con esa frase: ay, madre mía, vivimos de crisis en crisis, ¿no? Y reitero yo, ¿no? Porque en estos 4 años hemos pasado del COVID desgraciadamente COVID, desgraciadamente Volcán de la Palma, desgraciadamente llegada del régimen talibán que provocó una protección en España de miles de afganos huyendo del régimen talibán, desgraciadamente Ucrania, en la que estamos perfectamente o muy implicados y que además la gestión en España nos hemos convertido en referente en la Unión Europea, gracias también a la labor de los profesionales, y ahora Turquía. Seguro que todos coincidimos en que no solo con defensa, no solo con interior, no solo con exteriores, que es lo que definimos como la seguridad primigenia de un país, se puede abordar todas estas crisis. Se trata, por tanto, saliendo del texto de la ley, se trata, por tanto, de ¿qué la seguridad nacional? Proteger la vida cotidiana de los españoles, ni más ni menos. Y cuando abrimos, que es prácticamente nuestro lema, seguridad nacional, protejamos entre todo lo cotidiano, empezamos a vislumbrar lo que le decía yo de ser cemento y cimiento, ¿no? De que sobre eso queremos construir ese futuro más justo, igualitario y sostenible. Y efectivamente queremos proteger esa vida cotidiana,
que se basa, al fin y al cabo, en proteger la seguridad humana. España, lo decía Yolanda Gómez, la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ¿no? Una política totalmente rompedora a nivel internacional, rompedora que ha convertido a España en esta política de seguridad nacional en un referente a nivel internacional, ¿no? Porque se trata de proteger, poner en el centro a la persona, ver lo que le preocupa a la persona en su vida cotidiana. No estoy hablando ya solamente de situaciones de crisis, sino en su vida cotidiana, para ser capaces de garantizar entre todos esa protección, ¿no? Y protegerles ¿ante qué? Pues ante todo lo que vemos en el escenario internacional. Pero no estamos hablando de la tensión regional ahora que vemos materializada en su imagen más cruel, que es la invasión rusa de Ucrania. También estamos hablando del medio ambiente, también estamos hablando de las epidemias, también estamos hablando de la energía, de la vulnerabilidad del espacio, de la desinformación, de los ciberataques, etcétera, etcétera. Pónganse ustedes en el centro, atiendan a lo que les preocupa en su vida cotidiana, y para eso es lo que intenta dar respuesta la política de seguridad nacional, que tiene tres componentes esenciales: defensa, exteriores e interior, por supuesto, seguridad primigenia, y sobre todo eso, construir y mantener el Estado social y democrático de derecho que nos hemos dado entre todos. Y a sabiendas que hay que deconstruir y construir el concepto, porque España ha decidido que esa es la política de seguridad nacional de este país, a diferencia de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, pero que Alemania nos mira y nos llama a que le expliquemos cómo hemos diseñado la política de seguridad nacional en España. Claro que tenemos que proyectar esta idea, y es cuando surge el Plan de Cultura de Seguridad Nacional, que viene también mandado por el Gobierno en el año 2015, que hay que proyectar una cultura de seguridad nacional entre toda la ciudadanía, o en toda la ciudadanía. También se ha hablado aquí de la cultura profesional. Ampliamos o abrimos el espectro y hablamos de la cultura de seguridad nacional. Y hemos creado un plan de cultura de seguridad nacional, cuyo objetivo no es ni más ni menos que concienciar a toda la sociedad a largo plazo, porque sabemos que estos grandes proyectos de Estado llevan tiempo, a largo plazo, de la importancia de la seguridad nacional, de la importancia de proteger su vida cotidiana, y de que seamos todos conscientes que no garantizaremos la seguridad nacional de todos, la seguridad humana de todos, si no somos corresponsables. Profesiones, sociedades, universidades, empresa, etcétera, etcétera. Y para eso hemos creado una estructura, refiriéndonos ya a la segunda pregunta y voy terminando, una estructura que sea capaz de desarrollar este plan, concienciarnos entre todos de la importancia de la seguridad humana en el concepto del 1995 que acuñó Kofi Annan, seguridad nacional al fin y al cabo en la política española, para entre todos construir o concienciar más a la sociedad y concienciarnos más a todos nosotros. Y hemos creado efectivamente un foro, el Gobierno de la Nación ha creado una estructura para desarrollar este plan. Por un lado, un grupo interministerial que reúne a los 22 ministerios, y por otro lado, un foro integral de cultura de seguridad nacional, con el que quiero terminar. Pero decía Juan José, el vicepresidente, que cómo se había constituido este plan, que cómo se había hecho, ¿no? Y creo que la pregunta es importante para que seamos capaces de ver todos los que hemos estado implicados y el carácter integral de esta política. Nos sentamos a elaborar este plan, en la que tuve el honor de ser el secretario técnico de este grupo, los 22 ministerios, junto con la Secretaría de Estado de Comunicación y el Centro Nacional de Inteligencia. Pero también llamamos a un grupo de expertos de la empresa, de la universidad, de la cultura, del deporte, de los estudios estratégicos, para que nos ayudaran en esta labor. Pero también lo llevamos al Congreso de los Diputados para que ellos también nos valoraran lo que estábamos haciendo. Pero también lo llevamos a las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial. Y por último, se decidió que el Consejo de Ministros aprobara el plan. Y aquí todos los que estamos sentados hoy, toda esta mesa, está representada en algo que es el Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, que se ha puesto en marcha de forma oficial el día 25 de noviembre.
Me van a permitir, porque no, para reiterar ese carácter integral, estamos trabajando para entre todos hacer actividades conjuntas para proyectar esto hacia la sociedad. 12 representantes de la sociedad de la administración, 12 representantes de la sociedad sector privado. Y en esa sociedad sector privado está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, el Cuerpo de Maestros, Sindicato AMPE, el Cuerpo de Profesores de Secundaria, el Cuerpo de Profesores de Formación Profesional, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos, la Conferencia de Rectores, la Asociación de Medios de Información, la Federación de Asociaciones de Periodistas, la Unión Profesional, el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, representando los estudios estratégicos, y el Consejo de la Juventud de España, porque somos conscientes que sobre la juventud se asienta la construcción y el futuro. ¿Y qué estamos haciendo en ese foro? ¿Qué hemos empezado a hacer? Pues aunar nuestros esfuerzos para trabajar en esta mayor concienciación. Sé que me he alargado un poco, pero sabía que estábamos ante algo que en la sala y en líneas generales en toda la sociedad era una política nueva, desconocida, pero absolutamente necesaria para construir ese futuro que ustedes promulgan, que todos promulgamos, un futuro más justo, más igualitario, más sostenible, y todo ello sobre la base de una mayor seguridad. Muchas gracias. Vamos a ver, siguiendo un poco el hilo de lo que acabas de decir, o lo que habéis dicho todos, mejor dicho, creo que una universidad mejor, que imparta una mejor formación, creo que eso es una obviedad y todos estaremos de acuerdo, sería muchísimo mejor, las generaciones mejor formadas repercutirían en unos profesionales con mayores conocimientos y mayor pericia. A su vez, unos mejores profesionales con esa mayor pericia y conocimientos entrarían a formar parte de las empresas, lo cual aumentaría la productividad de la empresa y las haría florecer. Y todo ello envuelto en el halo de la seguridad nacional, porque sin esa seguridad todo lo anterior no es posible. Imaginemos la situación actual de Ucrania, por ejemplo, pues en estado de guerra ni puede funcionar correctamente la universidad, ni los profesionales, ni las empresas. Pues en base a esta idea que acabo de apuntar, me gustaría que cualquiera de vosotros, o todos, mejor casi, la ampliaréis un poco y dierais vuestra opinión. Y esto no voy a establecer turno, el primero que es más valiente o que es más decidido que hable primero. Y yo echo ahí de menos a los médicos en lo de la seguridad nacional, porque fíjate que si hemos tenido una amenaza grave para la humanidad, que se nos olvida, ¿no? La pandemia que ha tenido a la humanidad al borde del abismo, y las profesiones sanitarias en su conjunto, pero el liderazgo que ha habido de los médicos a la hora de generar unidades de alta especialización, unidades de alta dependencia, unidades de críticos en tiempo récord y casi sin materiales, y eso sí que ha sido una amenaza real, ha sido gracias al liderazgo de los médicos, liderazgo clínico en indudablemente equipos multidisciplinares, pero como digo, se han generado esas unidades a tiempo récord y se ha dado una circunstancia que yo hablo mucho ahora de que volvemos, cuando dicen la nueva normalidad, hablo mucho de que estamos volviendo en el ámbito de la medicina, al ámbito de nuestro Sistema Nacional de Salud, a la vieja normalidad. Ha habido un momento en el que nuestro Sistema Nacional de Salud, nuestro modelo sanitario universal, público y gratuito, con todos los matices que tenga lo de gratuito, ha sabido aguantar ese impacto, esa amenaza, y lo ha hecho gracias a que desde abajo han ido las necesidades arriba. Es decir, han sido los profesionales, o hemos sido los profesionales que hemos estado en primera línea, los que trasladábamos nuestras peticiones al director médico, al gerente, al director general, y eso ascendía al gobierno, y ellos nos proveían de lo necesario, ¿no? Estos los gerentes, que no se explicaban muy bien cómo había podido suceder eso, lo han llamado luego el sistema complejo adaptativo, ¿no? Bueno, pues, oiga, realmente lo que ha sucedido es que los profesionales, con sus competencias y sus conocimientos, han sido capaces de parar. Bueno, ahora volvemos a la vieja normalidad, que otra vez las órdenes surgen de arriba hacia abajo, o una vez más equivocados. Y fíjate, decías a la hora de, y es importante esto, a la hora de las competencias y de las nuevas generaciones y la adquisición de esas competencias, tenemos que empezar a olvidarnos de esto que tenemos tan cartesiano, de unos años determinados para una determinada, y hablo ya de medicina exclusivamente, formación médica especializada, ¿no? Tenemos que olvidarnos de eso porque llegan nuevos tiempos,
los chavales que se están formando ahora no hacen el mismo número de guardias que nosotros hacíamos antes. Antes hacíamos, durante la formación médica especializada, 9, 10, 11 guardias al mes. Con lo cual ahí sí que efectivamente tenías tiempo para adquirir competencias y conocimientos, pero ahora efectivamente por la conciliación y porque se pone en valor otra serie de cosas de manera absolutamente natural, se necesita mucho más tiempo, porque las competencias las tienes que adquirir para depositarlas con seguridad en los ciudadanos. Por eso tenemos que empezar a hablar en las nuevas generaciones no de tiempos determinados cronológicos, sino de adquisición de competencias, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Dónde se adquieren, cómo se adquieren y quién las evalúa en ese entorno europeo. Y aprovecho para decirle al coronel que efectivamente la sanidad militar ha jugado un papel extraordinariamente importante durante la pandemia, a través de la UME, como bien sabes, pero también a través de movilizaciones rápidas de unidades, que eso sí forma parte también de la defensa nacional. Pues yo quería hacer un comentario al hilo de lo que has planteado, ¿no? Evidentemente, todos los sectores que estamos aquí implicados es importante que funcionen lo mejor posible, ¿no? En eso está, yo creo que la palabra excelencia está muy detrás de lo que es el mejorar continuamente, intentar mejorar continuamente, ¿no? Pero está claro que la universidad tiene la obligación de ser un motor social muy importante, porque además se están formando en la universidad, aunque yo estoy totalmente de acuerdo que la formación a día de hoy es impensable terminarla en un tiempo cronológico, sino que es una formación a lo largo de toda la vida sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero el tiempo en el que la universidad dedica a la formación de nuestra juventud, de nuestros jóvenes, es un tiempo crítico para ellos. Ahí, digamos, están madurando no solamente intelectualmente, sino como personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la universidad española, al menos, la europea sin ningún tipo de duda, y en general internacionalmente, está ahora mismo en un periodo de transición, de cambio muy, muy importante, ¿no? Y se está replanteando, creo yo, el modelo de universidad de una forma también bastante interesante, porque no solo, primero, es muy consciente de que es un servicio público, es decir, que la universidad no tiene sentido, digamos, si no dota de un servicio adecuado a la sociedad a la cual sirve, o sea, número uno, con lo cual tiene que ser un entorno abierto, que no siempre lo ha sido. Entonces vamos en el camino de una apertura cada vez mayor y es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Pero la segunda idea que quería dejar aquí brevemente es que la formación, como antes decía, tiene que ser una formación en lo que es los elementos básicos de la disciplina que se está estudiando, que te dota de un lenguaje y una madurez intelectual, y luego también de las prácticas y habilidades, la habilidad práctica y las competencias que necesitas, por lo menos el primer acercamiento a las mismas, ¿no? Pero la idea es que desde universidades tan prestigiosas como pueden ser Harvard o el MIT, se está lanzando la idea de que qué es excelencia sin alma, ¿no? En el sentido de que la excelencia sin alma, con producción de conocimientos de una altura enorme o de un impacto enorme, pero si lo que es el trasfondo de los valores esenciales de la sociedad cada vez tiene menos sentido, ¿no? Entonces, el año pasado, en los cursos que probablemente muchos de ustedes conocerán de la Universidad Menéndez Pelayo, que en verano se hacen normalmente por esta universidad, participó en uno la CRUE, cuyo título fue precisamente La Universidad con Alma, ¿no? Y lo que quería decir es que, además, cada vez hay que dedicar un tiempo mucho mayor a la transversalidad que es la formación en valores de la juventud que está en los campos universitarios, porque sin ella luego no se va a poder hacer el servicio a la sociedad adecuado que se pretende que esta juventud haga. Entonces yo creo que la idea fundamental, y estos modelos de cambio tienen que suponer una disminución en los contenidos tradicionales y un aumento en contenidos que van a ser nuevos, pero que van a estar muy relacionados con lo que es una sociedad igualitaria, justa y sostenible, ¿no? Y que eso vaya culturalmente impregnando en lo que es el espíritu de los ciudadanos que se van a integrar profesionalmente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo quería transmitirle este mensaje de verdad optimista, en el sentido de que desde las universidades españolas somos absolutamente conscientes de que eso es una responsabilidad que tenemos y estamos trabajando lo mejor que podemos para poder cumplirla de la mejor manera posible. Pero creo que es algo importante para el futuro de la sociedad. Me gustaría complementar lo que acabas de decir, Rafael, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece además que la universidad tiene un gran mérito en el esfuerzo de adaptación que está haciendo en un contexto como el que vivimos, que es completamente, bueno, es
se llama, antes hablamos de un contexto VUCA, ahora hablamos de un contexto BANI, ¿no? Brittle es débil, que genera ansiedad, es cambiante. Hay que tener una flexibilidad y una capacidad de adaptación que yo creo que todos los operadores lo estamos experimentando, pero en la universidad, que es una institución tan, desde cierto punto de vista, tradicional, esa adaptación a estas necesidades nuevas que tiene la empresa, que es la que recibe al final a los profesionales que salen de la universidad. Las empresas ahora necesitamos perfiles que muchas veces no existen en los planes de estudios, perfiles mixtos, gente que sepa de derecho pero que también sepa de tecnología y que entienda cuáles son las necesidades de un profesional jurídico, de un procurador, de un registrador, de un abogado, y que conozca qué oportunidades da la tecnología para ejercer mejor esa profesión de una manera más eficiente, dejando a la tecnología tareas automatizables que no aporta valor ahí el profesional y dejando al profesional tiempo de calidad, de dedicación, de investigación, de experiencia para ponerla en los casos o en los asuntos que se le encomiendan. Entonces, por una parte, está lo que tú decías, Rafael, y por otra está la adaptación a los nuevos tiempos con planes de estudios que a lo mejor no cubren las necesidades de una realidad que evoluciona a una velocidad enorme. Entonces, ahí es donde la universidad y la empresa tienen que hablar para saber exactamente qué es lo que necesita la empresa, los despachos, las consultas, los hospitales, qué perfil profesional necesita que salga y seguramente pues hacer un esfuerzo extra en esa adaptación, ¿no? Absolutamente, de acuerdo. Bueno, pues en cierto modo por alusiones, pero no solo. Voy a intentar sintetizar mucho para que, a ver si consigo transmitir, cuando nosotros hablamos de seguridad nacional, que se basa en un sistema, evidentemente, que son todos procedimientos y organismos que intentan garantizar con la participación de toda la sociedad la seguridad nacional. ¿De qué estamos hablando, no? Estamos hablando, como le decía antes, de proteger a la persona, de situar a la persona en el centro del sistema de seguridad nacional y garantizar o intentar garantizar o hacer todo lo posible para garantizar su seguridad humana. Y cuando estamos hablando de seguridad humana, estamos hablando de su seguridad económica, los 7 pilares esenciales que hay que garantizar en la persona: su seguridad alimentaria, su seguridad sanitaria, su seguridad medioambiental, su seguridad personal, y entonces ya entramos aquí incluso en el ámbito de la seguridad en su sentido primigenio, la seguridad de las comunicaciones, no solamente que podamos coger un móvil y comunicarnos, sino también estar seguros cuando navegamos por la red, incluso seguros para que vamos a recibir información veraz y no desinformación, seguridad política en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, y por último la seguridad de la comunidad. Garantizar que se puede vivir una comunidad inclusiva, que integra, nos decía Sofía Müller esta mañana de ACNUR, que integra al refugiado o a las mujeres rurales, que también hablaba Teresa López esta mañana. Por tanto, esto es de lo que estamos hablando. Por supuesto que mi día transcurre en pensar en defensa, pero también en seguridad sanitaria, también en seguridad alimentaria, y saber todo lo que se necesita coordinar para que eso sea un sistema que funciona perfectamente. Y, por supuesto, dependiendo de las crisis, unos factores o unos sectores tendrán más importancia que otros. Evidentemente, en el COVID fue sanidad, pero todos somos conscientes cómo afectó a nuestra vida cotidiana la crisis del COVID. No solamente en el ámbito sanitario, que fue, por supuesto, el más castigado, ¿no? La sanidad, nuestra seguridad sanitaria, ¿no? Porque nos estaba haciendo tremendo daño y matando el virus. Pero también otras muchísimas cosas, garantizar la cadena de suministros cuando estábamos todos confinados, garantizar la seguridad de las comunicaciones cuando estábamos todos confinados, garantizar que todos tuviéramos internet, etcétera, etcétera. Todo eso es la maquinaria que el sistema de seguridad nacional, liderado por el presidente de Gobierno, tiene que poner a funcionar, coordinar a todos los ministerios, coordinar a todos los actores sociales de la sociedad y del sector privado para que este país siga funcionando y siga avanzando hacia un futuro más justo, más igualitario y más sostenible. Por supuesto, la gestión de esta crisis actual, la de Ucrania, la que ha provocado la invasión rusa de Ucrania, es distinta, pero también sanidad tiene un factor fundamental a la hora de atender a 170.000 ucranianos que tenemos acogidos y desplazados en España. Y se está haciendo de una forma absolutamente integral, atendiendo todas las necesidades ucranianos. Y reitero,
que nos ha convertido en referente en la Unión Europea. Por tanto, la seguridad sanitaria es la pirámide de Maslow y, por tanto, el Estado tiene que garantizar la seguridad sanitaria de sus ciudadanos. Y muchísimas gracias porque, por supuesto, junto con la sanidad pública, privada, con todo el sistema sanitario, la sanidad militar también hizo una gran labor para ayudarnos entre todos. Estamos en una mesa de progreso, o por lo menos eso pretendemos. Y una de las consecuencias del progreso son los cambios, obviamente. Cambios que se producirán, se han producido históricamente y van a producirse en un futuro muy próximo. Yo me imagino que todos ustedes estamos aburridos de escuchar a través de los medios de comunicación que dentro de 15 años, o sea, mañana, muy cerca, va a haber una serie de profesiones muy necesarias que serán las de moda, por decirlo de alguna manera, que hoy en día ni siquiera imaginamos porque no existen. Entonces, la pregunta a cada uno de los miembros de esta mesa sería: ¿estamos preparados para ese futuro? ¿Podemos aventurar cómo va a ser? ¿Podemos recibir, acoger y facilitar la vida a esas nuevas profesiones y sus nuevos profesionales? Y por último, ¿hay alguien que se atreva con pronósticos de cuáles van a ser esas profesiones? ¿Cómo quieras? Bueno, yo simplemente un apunte. Yo creo que aquí la clave está en la colaboración. Yo, de la Agenda 2030, mi ODS favorito es el 17, el de las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. O vas acompañado o no llegas a ningún sitio. O sea, se va más rápido solo, como sabemos todos, pero más lejos acompañado. Creo que la clave está en la colaboración, en las grandes alianzas estratégicas. Y desde luego no tengo una bola de cristal, no tengo ni idea de cuáles van a ser las profesiones, porque ya una vez inmersos en este mundo del metaverso y de la realidad virtual, es que no tengo ni idea. Pero o lo hacemos entre todos, porque creo que de todo esto lo que tiene que salir también es que no dejemos a nadie fuera. Me preocupa muchísimo las bolsas de población que están quedando fuera de todo este movimiento de progreso en el que estamos inmersos, de población y de profesionales de una cierta edad que no han sido capaces de incorporarse a esta revolución tecnológica y que, bueno, pues que ven cómo pues existe una brecha que les impide el acceso a determinadas herramientas a las que no han llegado ni llegarán. Y nadie ha pensado mucho en ellos, me da la impresión. Bueno, pues mi idea es eso, la colaboración, pero colaboración con el foco puesto en que nadie, ninguna persona, ningún profesional quede al margen de esta revolución en la que estamos inmersos. Yo personalmente, sí, por complementar, creo que hay 2 o 3 ejes que van a ser bastante claros. O sea, yo creo que, primero, no hay que tener en absoluto miedo a los cambios, ni muchísimo menos. O sea, que yo por supuesto que estoy convencido de que nos vamos a adaptar, lo vamos a incorporar y, digamos, lo que es la mente humana y el profesional va a ser el que domine totalmente, independientemente de que muchos de los procesos estén automatizados, robotizados con las nuevas tecnologías que vengan, ¿no? Porque habrá otras muchas que vendrán. Pero yo creo que la adaptación, por supuesto, que se va a producir. En el mundo, y estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ser, ya es algo que es de corresponsabilidad de todos. Es decir, que el futuro sí que lo tenemos que afrontar desde las distintas instituciones, desde los distintos sectores, de una manera conjunta. O sea, es muy difícil imaginar el futuro que aisladamente los distintos agentes de la sociedad vayan independientemente. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. En ese sentido, yo creo que la universidad tiene una de sus obligaciones abrirse cada vez más y más y colaborar cada vez más y más con el entorno y el tejido social en un sentido completamente amplio. Pero lo que decía es que yo creo que hay tres ejes que está siguiendo la universidad en estos momentos y que probablemente pueden estar alineados con la pregunta que nos hacía. El primero es que cada vez es mucho más importante la formación en competencias transversales y valores individuales, que eso sí que es compartido con cualquier futuro que venga, Y segundo, cada vez se están abriendo más los estudios para los jóvenes. Antes era universidad
una determinada campo de conocimiento, sea cual sea, y normalmente era bastante cerrado y ya los planes de estudio y los programas estaban bastante cerrados. Cada vez se está abriendo más a que el propio estudiante tenga una cierta libertad en elegir también su formación, y no es que sea la rama A o la rama B, como sucedía en mi tiempo, sino que ya tenga una oferta en la cual pueda ir construyendo parte de su currículum en base a, bueno, las inquietudes personales, la creatividad que quiera desarrollar, el emprendimiento, innovación, etcétera, etcétera. Sin olvidar que para un determinado ámbito de conocimiento tiene que dominar una serie de conceptos y lenguajes, eso es obvio, ¿no? Pero cada vez se está abriendo más en ese sentido. Y el tercer punto es que cada vez la formación continua va a estar más en el centro de la formación, tanto universitaria como posuniversitaria, profesional en general, y se están poniendo en marcha lo que se llaman las microcredenciales. Las microcredenciales es un concepto que ya es usual en Europa, y es básicamente módulos de formación individuales dirigidos, digamos, a un campo, vamos, a algo determinado, a algo específico, pero que te dota ya de una serie de competencias que tú puedes elegir, o una empresa puede elegir que se hagan estos se obtengan estas microcredenciales, determinado tipo, porcentaje de sus empleados. Entonces, la oferta de microcredenciales es lo que yo preveo que va a aumentar enormemente en el futuro y que va a dotar de unas posibilidades enormes a los profesionales y a la sociedad en general para ir adaptándose a estos cambios y formándose de una manera adecuada. Y una vez más refuerzo la idea que has lanzado de que eso o lo hacemos entre todos o no se hace. O sea que eso sí que es una labor de todos, aunque la universidad obviamente tiene que jugar en esto un papel importante sin ningún tipo de duda, ¿no? Tengo aquí, me acaban de llegar una serie de preguntas del auditorio, y como ya no vamos muy allá de tiempo, pues me voy a permitir interrumpir el camino que llevábamos para satisfacer a los curiosos que han preguntado. Y algunas preguntas son personales, no personales, sino dirigidas a una de las personas, y otras son colectivas a toda la mesa. Aquí tengo la primera, que es para Jesús Díez, y reza como sigue. Se ha hecho referencia al foro integral, desde donde se aprecia la aportación integral entre lo público y privado. ¿Podría profundizar en su contenido y objetivos o acciones? Sí, muy breve. Yo creo que, como decía Rafael, el vicepresidente de la CRUE, al fin y al cabo es un ejercicio de materializar la corresponsabilidad de todos para buscar soluciones, y ahora engancho con lo que decía Cristina, colaborativas e inclusivas, ¿no? Y eso es lo que hemos querido hacer. Yo creo que este Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional es un foro absolutamente inédito. No hay otro organismo, es un órgano colegiado, aprobado por el Consejo de Ministros, en el que se reúna de una forma tan global toda la sociedad española, ¿no? Su parte, su administración pública, como la sociedad y el sector privado. ¿Y de qué se trata? Pues de crear sinergias, de unirnos todos en esa corresponsabilidad para concienciarnos todos de la importancia de la seguridad nacional, de la importancia de garantizar el futuro de este país, ¿no? Y en ese foro, como le decía antes, están desde la COE hasta el Consejo de la Juventud, ¿no? Que hemos querido también llamar a la gente joven, que es el futuro de este país, con 21, 22 años, todavía con sus profesiones por definir, ¿no? Y se trata de buscar espacios, de buscar escenarios donde podamos trabajar a través de grupos de trabajo o a través de documentos en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la seguridad nacional. Si la ley de la política de seguridad nacional legislativamente es un bebé, porque nace en el año 2015 y está en pleno desarrollo, este foro nace el 25 de noviembre de hace 3 meses, en el 22, y por tanto está en pleno desarrollo. Me gustaría hacer referencia a un artículo que publicaba ayer nuestra presidenta, Victoria Ortega,
en un diario nacional, ¿no?, que decía que las profesiones son decisivas para el bienestar de España, ¿no? Yo me atrevería a decir que las profesiones, y por eso están representadas en el Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, no son decisivas para el bienestar, son decisivas para la seguridad nacional. Bueno, pues le toca a Cristina Sancho la pregunta. ¿Cómo entiendes que la empresa puede garantizar el respeto a la independencia de criterio y sujeción a una deontología por parte de los profesionales empleados? Toma ya. Pregunta fácil. A ver, yo no sé si la empresa lo puede garantizar, pero lo que sí creo es que a la empresa le tiene que interesar que esos profesionales tengan esa independencia de criterio y bueno, la sujeción a la deontología profesional pues es una cosa muy personal que una empresa, si tiene algún empleado profesional que se escapa de esos valores y esos principios deontológicos, pues debería poder detectarlo. En todo caso, las empresas hacen sus controles de riesgos y tienen sus mecanismos de supervisión de la actividad de sus profesionales. Pero lo que sí que me parece importante en este contexto es decir que las empresas no son ONG, son organizaciones con un fin lucrativo y al negocio le interesa la independencia de criterio de sus profesionales porque son un factor de rentabilidad. Una empresa que controle cada paso que dan sus empleados y las ideas que ponen sobre la mesa para hacer desarrollarse al negocio va mal. O hay un contexto favorable a la independencia de criterio y a la diversidad de puntos de vista o realmente tiene muy poco desarrollo y muy poco futuro. O sea, a las empresas les interesa la gente independiente cada vez más. Ahora mismo los estilos de liderazgo pasan por dar voz a distintos puntos de vista y además no solo eso, esforzarse en que dentro de las organizaciones haya perspectivas diferentes, distintas generaciones, pues por supuesto diversidad de género, diversidad generacional, diversidad de pasados formativos, esa práctica que ha sido tan tradicional de que en determinada organización todos provienen de una universidad X. Eso pasa mucho en los despachos de abogados. Un despacho de abogados solamente incorpora asociados de ICADE o de CUNEF. Ahora mismo lo que se busca precisamente es esa diversidad en las experiencias formativas previas y en los orígenes académicos de los profesionales. Yo creo que es un factor de rentabilidad más que una necesidad de controlar si los profesionales son o no, se adhieren o no a los códigos deontológicos. Pregunta para Tomás y Rafael o para Rafael y Tomás. ¿Cómo fomentar la imprescindible relación entre universidad y colegios profesionales? Bueno, en el caso de la medicina va directamente unido, ¿no? Hablábamos antes de los hospitales clínicos, hospitales universitarios. Siempre ha ido integrada, excepto en el primer periodo, que son las básicas, que ya se empieza cada vez más a tener relación con los hospitales, ¿no? De hecho, ese vínculo ha existido desde el minuto uno, ¿no? Porque hay que adquirir esas competencias, no solo son conocimientos en el caso de medicina. Pero fíjate, preguntabas antes, no voy a repetir lo de Rafael, porque hago mías tus palabras de todo, absolutamente todo lo que has dicho, ¿no? Yo creo que la formación transversal es esencial, que durante mucho tiempo se ha dejado apartada. Creo que en medicina, en el caso de medicina, hemos orientado a los chavales hacia la medicina hospitalaria exclusivamente, de ahí este problema que estamos teniendo con la atención primaria. Atención primaria, medicina de familia y comunidad es una especialidad extraordinariamente bonita y plena, pero que no se lleva en la facultad, y así que formamos a chavales con una expectativa de ir hacia exclusivamente la medicina hospitalaria y la medicina ya robótica. Y a la hora de formar a los chavales, tanto en el grado con la formación médica especializada, efectivamente tenemos que poner luces muy largas, porque va a haber especialidades que requieren altísimas competencias que en pocos años desaparecerán como consecuencia de la inteligencia artificial, del Big Data y de todo el desarrollo de los medicamentos biológicos, ¿no? Fijaros que hay especialidades como la cirugía cardiovascular, es una especialidad que requiere unas altísimas competencias. Había cirugías extraordinariamente complicadas que requerían una habilidad manual tremenda, que hoy en día se hacen con radiología intervencionista y que no llevan más de una hora, con mucha más seguridad. Claro, todos estos chavales que se formaron en su momento y que tienen ahora 40 claro, no ven la posibilidad de desarrollar esas competencias. Hemos invertido muchísimo en algo que finalmente
no va a llegar. Y incido y enfatizo, que tú lo has hecho 2 veces, Rafa, pero yo lo pongo la tercera, la importancia de los valores. Mire, usted podrá haber hecho una grandísima cirugía, habrá estado 12 horas en el quirófano, pero como no haya ido a hablar con la familia al finalizar la intervención, usted no ha hecho un acto médico. Ha partido de cuajo la parte humana, que en todas las profesiones, ¿no? Pero en concreto en la medicina es absolutamente esencial. Y eso también hay que enseñarlo. Eso hay que enseñárselo a los chavales en la carrera. Me alegra muchísimo oír lo de la Universidad con Alma, porque si en algún sitio, en alguna carrera debe estar ese alma impregnada, debe ser en la medicina, ¿no? Y luego poner las luces muy largas hacia dónde va a ir la medicina para no formar a gente con mucha capacidad técnica, pero que no, en un futuro no vaya a desarrollar. Y ahí enlazo con lo de Cristina, ¿no? La importancia de que haya, generemos a alguien que sea, decía don Pedro García Trevijano en su despedida del Tribunal Constitucional, ¿qué vamos a hacer? Contaba una fábula del erizo y el zorro, ¿no? Oiga, ¿qué somos? ¿El erizo que no nos movemos y mantenemos estos dogmas o tenemos que ser más intrépidos como el zorro, ¿no? Hablando del Tribunal Constitucional. Bueno, pues en el caso, sin duda, de la medicina, tenemos que actuar más como el zorro que como el erizo, sí. Yo, por complementar, sí. yo la verdad que mi formación, llevo dando clases en la Facultad de Medicina, no sé, no cuento los años, muchos años, pero también hice mi formación especializada en Puerta de Hierro, con lo cual es que suscribo 100% las palabras que ha dicho, vamos, 100%. Pero quería decir que la apertura, que creo que la pregunta va en esa dirección, hacia los colegios profesionales de la universidad, en otras profesiones, tiene también que realizarse de una manera urgente, diría yo, en el sentido de que cada vez es mucho más importante la relación y esta corresponsabilidad de la que hemos hablado en esta mesa y que no me voy a alargar. Pero creo que la medicina es un ejemplo claro, pero que se puede extender probablemente a otras profesiones y que es importante hacerlo lo antes posible. Tengo una pregunta para ti, Rafael, aquí. Dice, Europa concede este año una importancia destacada a la formación y a las capacidades, siendo 2023 el llamado Año Europeo de las Capacidades. ¿Cómo pueden los poderes públicos fomentar el aprendizaje permanente? Bueno, para ti o para cualquiera, pero vamos, creo que... Sí, yo creo que, bueno, la verdad que el aprendizaje permanente, o sea, la formación a lo largo de la vida, es ya una realidad. Yo creo que eso ya es innegable, o sea, ya ha entrado a formar parte, yo creo que, de nuestra vida. O sea, y eso ya quizás es que el Estado lo que tiene que hacer es facilitar los medios para que esto se pueda hacer de la mejor manera posible. Y eso tiene que ser dotando a las universidades en primer lugar, pero luego a las diferentes estructuras sociales de los medios y procedimientos adecuados para que esto se realice fácil y ágilmente, porque es que tenemos que hacerlo, por tanto se va a hacer. Yo creo que sinceramente es una cuestión de voluntades que ya existen. Es decir, igual que hace unos años podríamos decir que existía una barrera, una separación muy grande, por ejemplo, entre empresa y universidad, y que todavía existe, ¿no? Pero yo creo que los puentes que se van tendiendo día a día son cada vez mejores y cada vez se va llegando más el flujo en ambas direcciones, ¿no? Y esto es lo que hará que la formación a lo largo de la vida sea una tarea de todos, que pueda tener un núcleo importante en la universidad, pero donde pueda participar la sociedad civil, los profesionales, los colegios profesionales y otras estructuras de la sociedad cada vez más y cada vez con una implicación mayor, ¿no? Y yo creo que es una realidad. Bueno, lo decías antes, perdóname, que es importante también el matiz, ¿no? Las microacreditaciones, las píldoras informativas, la formación intuitiva, no la formación clásica obligatoria de que tiene que ir uno allí, sentarse 2 horas, aguantar el rollo, luego firmar para que le acrediten, ¿no? Sino esa formación intuitiva, usando las nuevas tecnologías, fácil, asequible y normal en lo cotidiano, en el desarrollo profesional, ¿no? Y eso nos afecta absolutamente a todos. Pero eso se ha desarrollado, lo decías muy bien, porque efectivamente así es, desde la Unión Europea de Médicos Especialistas lo hemos potenciado, ¿no? La microacreditación. Oiga, acreditamos ya 30 minutos, que uno lo puede hacer por el móvil, ¿no? Esas píldoras que llamamos informativas. Y cada uno coge lo que quiere, es como un supermercado, cada uno coge el producto que quiera, pues en mi caso que soy anestesista, oiga, pues cogeré la anestesia locorregional, este ámbito determinado, y eso se me acreditará y daré crédito de que lo he formado, he cumplido la evaluación, ¿no? Por ahí es donde sí, yo creo que respondiendo a la pregunta de un modo directo, lo que tiene que hacer la Administración es facilitar esto lo máximo. ¿Y los colegios? Sí. ¿Y los colegios profesionales? Todos.
Bueno, ahora tengo dos preguntas que voy a unir porque ya no tenemos tiempo y además coincide en una cosa, las dos están encabezadas y dirigidas para todos, ponen las dos. Entonces son para todos. La primera de ellas, ¿cuál es el valor diferencial que pueden aportar las profesiones colegiadas y sus organizaciones en la resolución adecuada de los conflictos? La segunda, nos gustaría invitaros a trasladar un mensaje a los jóvenes profesionales o futuros profesionales sobre cómo implicarse con el progreso. Entonces yo voy a añadir una tercera en nombre de Unión Profesional y de los distintos presidentes de profesiones que estamos aquí, ya para ir cerrando esta mesa. Y es que nos gustaría que nos dierais, igual que se hizo en la mesa anterior, un consejo sobre algún déficit destacable que podamos tener las profesiones, los colegios profesionales, y que debemos rectificar o incluir de futuro. ¿En qué podemos mejorar? Darnos algún consejo para poner un artículo nuevo en cada estatuto, con eso. Pues... Mira, yo digo siempre, primero tenemos que quitarnos el mantra ese de la imagen corporativa y tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación para efectivamente explicar que lo que tratamos de hacer es en beneficio de la sociedad. En el caso de los colegios de médicos, oiga, autorregulemos la profesión para que usted esté seguro en nuestras manos, conocimientos y competencias. Este sería, yo creo que el núcleo esencial y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y luego, siempre digo de los médicos, del Consejo de Colegios Profesionales, del Consejo General, que le tiene que definir un verbo y un sustantivo femenino, ¿no? El verbo es ayudar, pero no solo en la formación, ayudar en todos los ámbitos que nos corresponden, en la protección social y ayudar cuando hay crisis, la que fuera, o incidentes críticos. Y el sustantivo femenino es utilidad, ser útiles, ¿no? Ser útiles en todos los ámbitos, pues, ser útiles a los médicos voluntarios y cooperantes a través de nuestra Fundación de Cooperación, ser útiles en formación a través de la Fundación para la Formación y ser útiles en protección social si ocurre una quiebra, ¿no? Ayudar y ser útiles. Yo creo que yo insistiría en lo que hemos dicho. Yo creo que los colegios profesionales lo que tienen que aportar es muchísimo a la formación, esta formación continua de la que hemos hablado en esta mesa, en este foro, ¿no? Y esa formación comienza en la universidad, pero es a lo largo de toda la vida y, por tanto, los colegios profesionales y la universidad tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos y por colaborar lo máximo posible, lo cual creo que no va a ser complicado, simplemente lo que hay que es encontrar los procedimientos adecuados que además administrativamente se puedan hacer de un modo ágil, pero yo creo que ya no existen las divisiones que existían hace muchos años, sino que esas divisiones, poco a poco ya las fronteras entre lo que es colegios profesionales, lo que es una institución, lo que es la universidad, van poquito a poco desapareciendo, afortunadamente para la sociedad, porque lo que todos buscamos es una sociedad más justa y mejor, eso es lo que todos estamos implicados en conseguirlo, ¿no? Y por tanto es esta corresponsabilidad lo que para mí es lo importante y lo que todos tenemos que aportar, colegios profesionales por un lado, universidades por otro, instituciones por otra. Por ejemplo, en la universidad ahora existe una conciencia enorme, ¿no? Pero enorme, en formar a los alumnos en lo que es la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible o en la cultura de paz. Por ejemplo. Nosotros tenemos un instituto en nuestra universidad que se llama Cultura de Paz y que realiza una enorme cantidad de actividades enfocadas fundamentalmente a lo importante que es tener, digamos, la seguridad y la paz de la ciudadanía para que se pueda desarrollar la sociedad de una manera justa y equilibrada, ¿no? Y eso se desarrolla en el entorno de la universidad. O sea que ya cada vez creo que existe una relación mucho mayor. Y eso es lo que, si la pregunta era consejo, porque no soy yo nadie para aconsejar, pero yo diría que una de las necesidades son estas, ir progresando en esa dirección. Yo la verdad es que de colegios puedo hablar poco porque hace años que ya no estoy colegiada, dejé de ejercer la abogacía hace muchos años, pero en relación con la cuestión relativa a los jóvenes profesionales, la verdad es que a mí lo que me gustaría es trasladar un mensaje de optimismo, porque yo percibo, yo tengo 3 hijos en edad universitaria, uno ha terminado ya y los otros están terminando, y percibo una cierta sensación de pesimismo en el futuro y
yo no sé si la sociedad de bienestar en la que estamos instalados desde hace tantos años nos ha hecho cómodos y nos ha hecho pensar que, bueno, pues que la vida tenía que estar más resuelta de lo que está. Y yo creo que a los jóvenes hay que decirles que es que el futuro está en sus manos. Entonces, tienen ahí, quiere decir que son los responsables de que esto vaya mejor. No tienen que pensar que se lo tenemos que haber hecho las generaciones previas. Son ellos los que van a construir el futuro. Y desde luego lo que tienen muy claro, desde mi conocimiento, la gente joven, es que tiene una escala de valores que no es exactamente la misma que teníamos nosotros. Tienen unas prioridades diferentes y desde luego la conciencia medioambiental está instalada ahí y lo tienen mucho más claro de lo que lo teníamos nosotros. Yo creo que son solidarios probablemente igual que lo éramos nosotros, pero tienen esa conciencia bueno, pues de que tienen que dedicar un tiempo de su vida al bien común, que me parece muy interesante, pero también hay que decirles que como está en sus manos, que son ellos los que tienen que tirar del carro ahora, no esperar a que el futuro se les presente brillante porque se lo hemos preparado nosotros brillante. Lo tienen que hacer brillante ellos. Sí, si me permite, aunque ya me está pasando mi tiempo, perdón, pero es de verdad 10 segundos. Como mi vida se desenvuelve en gran parte con los jóvenes que están estudiando en la universidad, yo soy tremendamente, confío muchísimo en la juventud de nuestro país y soy tremendamente optimista. Estoy de acuerdo contigo, de vez en cuando llegan mensajes de un pesimismo que yo no sé de dónde salen. No estarán en las aulas, porque yo de luego estoy en las aulas y soy enormemente optimista y tengo una enorme confianza en la juventud de nuestro país. Bueno, 30 segundos. Nos decías que les hiciéramos una petición, ¿no? Yo voy a hacer una petición y un ofrecimiento, ¿no? El foro que se creó para constituir un escenario de debate para la construcción de un futuro mejor, de lo que ya hemos hablado, y desde el minuto cero sabía que queríamos tener a la unión profesional, igual que otros muchos, pero queríamos tener a la unión profesional. Lo que queremos y pedimos es primero ofrecernos a cualquier iniciativa en el ámbito de incrementar la conciencia de la seguridad nacional entre todos y, por supuesto, que a través de la unión profesional, como vocal del foro, sea un vehículo para que podamos llegar a todos. Llegar a todos, y cuando me refiero a llegar a todos, es llegar a los 34 consejos y comités y colegios profesionales, llegar al 1,5 millones de miembros que tiene la Unión Profesional, porque estamos convencidos que el futuro se tiene que construir sobre las profesiones, sobre otros elementos del Estado también, pero fundamentalmente sobre las profesiones. Y quiero hilar con lo que decían anteriormente o con lo que cerraban, ¿no? ¿Por qué no ser optimistas? ¿Qué razones hay para el pesimismo, ¿no? Y creo que también desde el Departamento de Seguridad Nacional y de Seguridad Nacional queremos que la juventud participe y ellos tienen una vocalía directa en el foro integral porque sabemos que de ellos es el futuro. Nosotros les estamos intentando construir un futuro, pero a lo mejor no es el que ellos quieren o desean y lo quieren construir de otra manera, con otros valores que no son ni mejores ni peores, quizá con otros por la influencia también de la tecnología, etcétera, ¿no? Por tanto, queremos hacer de la seguridad nacional, queremos hacer de la protección de la vida cotidiana una casa de todos y aquí necesitamos a los jóvenes profesionales que todavía no están ejerciendo, pero también a los que ahora tienen la grandeza de ejercer sus profesiones. Los profesionales somos bastante puntuales, aunque seamos españoles, pero es una de nuestras virtudes. Y no quiero terminar sin agradecer en nombre de Unión Profesional de esta casa a todos los que han intervenido en esta mesa y han colaborado en el éxito de este nuestro congreso y dejar constancia y testimonio del honor que supone para mí haber podido moderar una mesa tan prestigiosa y tan interesante. Yo me conformaría y saldría muy feliz de aquí si tuviera el convencimiento, que espero que sí, de que todos ustedes han disfrutado del saber de todos ellos tanto como he disfrutado yo. Y creo que debemos levantarnos todos irradiados, llenos de ese optimismo al que se referían los últimos intervinientes. Muchas gracias a todos. Gracias.